Muy buenas tardes. A partir de este momento comienza La Casa Incendiada en Radio Ela a través de www.radioela.org. Gordon, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí un miércoles más de 8 a 9 en La Casa Incendiada. Ya sabéis, nos podéis contactar a través de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y consultar viejos programas y programas compañeros en www.radioela.org. Hoy es miércoles 24 de octubre de 2012, es el tercer programa de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Tú te perdiste el segundo programa de la tercera temporada. Aquí estás otra vez. Ajá, dándolo sí. todo que tenemos para hoy. ¿Cuál es el menú? Desglósanos, Gordon. Hoy es un programa bastante interesante en el que nos acercaremos a la Semana Insumisa. También hablaremos con Pepe Beunza, histórico objetor de conciencia, el primero del Estado según se documenta, allá por el 71, y una entrevista con la gente que ha hecho el documental de Sistadak Tábanos en castellano y Sistadak en euskera, o eso nos han dicho. Sí, tendremos a Sabino, que es parte del colectivo que ha editado este documental sobre desobediencia civil. Y también recordamos que este programa se emite originalmente en Radio Ela, pero se remite en un montón de radios más, a las que desde aquí aprovechamos para agradecer la difusión de este programa y también para saludar a todas las personas que escuchan La Casa Incendiada, bien a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Malva, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, La Que Huelga Radio en México DF, y creo que no me estoy dejando ninguna. No. ¿Tú qué crees, Gordon? Yo creo que eso es todo, por ahora. Bueno, si nos dejamos o alguien lo escucha a través de otra radio, pues se les saludamos igualmente, que menos. Y si escucháis alguna voz de fondo, es el grupo infantil de Radio Ela que está haciendo dibujos de aquí, pues muñequitos, pancartitas y esas cosas por el estudio, así que no os asustéis que están aquí los niños. Aprovechamos también para decir que quedan las últimas camisetas de La Casa Incendiada, poquitas tallas. ¿En oferta o algo o no? Bueno, que escriban y listo, ya les decimos a ver cómo les hacemos llegar. Arrancamos el programa. La guerra sirve, la paz es militar, gira el mundo en contra de la gente, dinero es libre y el pobre es ilegal, la utopía es un perro verde. La democracia se empeña en olvidar y nuestra historia la escriben los que mienten y la memoria ocupada en consumir. El listo rico, tonto presidente, y es cuerdo el que lo entiende y lo justifica, se ve que el loco soy yo. Y es cuerdo el que lo entiende y lo justifica, se ve que el loco soy yo. Y así voy, loco voy, y así voy. Soy un loco que sueña un mundo sin militares. Soy un loco enamorado de la vida. Soy un loco que sueña un mundo sin militares. Soy un loco enamorado de la vida. No voy a la mili. No acepto la prestación social sustitutoria. Rechazo ir a juicio, pues no reconozco el delito imputado y me niego a ingresar voluntariamente en prisión, porque no acepto el castigo impuesto. Si tengo que ir a la cárcel, que me detengan. Este fragmento es una parte de la presentación del CAMPI, el colectivo antimilitarista pro insumisión, creado en 1992 para apoyar la insumisión. Coincidiendo con el 10º aniversario desde que el último insumiso salió de prisión, desde diversos movimientos antimilitaristas han organizado la Semana Insumisa de Rivas, donde se recordará con diversos actos esta práctica de desobediencia civil. Al otro lado del teléfono tenemos a Jaime de la Asamblea Antimilitarista de Madrid.
Hola, buenas, Jaime. Hola, buenas tardes. Queríamos que nos dijeras cómo nació este movimiento de oposición al servicio militar y a la prestación social sustitutoria y que nos pusieras en contexto para luego profundizar sobre lo que vais a hablar en esta semana de insumisión. Pues mira, te cuento muy rápido porque, claro, esto tiene ya pues como 40 años de historia, ¿no? Uh-huh. El tema de la desobediencia y el negarse a ir a la mili históricamente ha existido pues desde hace siglos, y hablando ya del siglo XX, de la época franquista, pues tradicionalmente quienes se habían negado a hacer el servicio militar eran los testigos de Jehová por motivos religiosos. En principio nosotros no nos consideramos herederos de los testigos de Jehová en este sentido, ¿no? Entonces hablamos de Pepe Beunza a mediados de los años 70, en el 73, cuando todavía estaba vivo Franco. Le consideramos el primer objetor político. Es la primera persona que públicamente se niega a hacer el servicio militar y que asume las consecuencias, ¿no? A partir de ahí empieza una lucha que, bueno, en el caso de Pepe Beunza pasó por marchas a pie desde Ginebra, Suiza, hasta las fronteras del Estado español, entradas en prisión, salidas de prisión, permanencia en un destacamento penitenciario en el norte de África, etcétera, ¿no? Después de Pepe Beunza hubo un grupo de objetores que fueron los objetores de Can Serra, que se llamaron. Can Serra es un barrio de Barcelona que en aquella época sí se pedía una prestación social sustitutoria, y que lo que hicieron fue como su propia prestación social sustitutoria. Lo que hicieron fue juntarse, irse a un barrio de Barcelona y trabajar en un barrio bastante deprimido y trabajar con la gente de allí y comunicar que nos iban a incorporar al servicio militar. Lo mismo, esta gente fue a buscarle la Guardia Civil, los detuvo, estuvieron en un destacamento penitenciario, etcétera, ¿no? Eso estamos hablando de los años 70. Después hay un periodo en el que en ningún momento se abandona el tema de la objeción de conciencia, empieza el proceso de transición y empieza la monarquía en la que nos encontramos ahora, y entonces ahí empieza a hablarse de la objeción de conciencia. Cuando se aprueba la Constitución, el Estado tiene que reconocer el derecho a la objeción de conciencia para tener una Constitución homologable, ¿no?, con las que nos rodean, pero no articula ninguna ley, ¿no? Entonces empieza una serie de personas a declararse objetores, y esa gente va entrando en una bolsa que se queda ahí porque no hay nada que hacer con ellos, que estalla más a finales de los 80, porque el número es tan enorme que no se puede hacer nada con ellos, ¿no? En esa época se empieza a hablar, por lo menos en el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, que es a quien yo pertenezco, aunque ahora en Madrid nos llamamos Asamblea Antimilitarista de Madrid, pues se empieza a hablar ya no solo de negarse a hacer el servicio militar, sino cuando se aprueba la ley de objeción de conciencia, de negarse a hacer la prestación social sustitutoria, que aumenta en un 50% el tiempo de estancia. El servicio militar en aquella época era de 12 meses, y lo que se propone es una prestación social sustitutoria de 18. Entonces, en el MOC se opta por la desobediencia civil y se decide no acudir ni al servicio militar ni a realizar la PSS, la prestación. Estamos hablando del año 89, y que es cuando empieza la campaña de insumisión, ¿no? La campaña de insumisión pues consiste fundamentalmente en hay dos tipos de insumisión, que era una, no presentarse directamente a la mili, y otra era solicitarle el reconocimiento como objetor, y cuando te llamaban para realizar la prestación social sustitutoria tampoco acudías. En ambos casos, como es una forma de desobediencia civil y nosotros pensamos que la desobediencia civil tiene que ser pública y colectiva, se acudía con un grupo de apoyo, con un entorno, o bien al gobierno militar a comunicar la decisión, o bien a la institución en la que se tuviera que hacer la PSS, o directamente al juzgado. Y se asumían las consecuencias legales, ¿no? Las sanciones eran de 2 años, 4 meses y 1 día de privación de libertad, de cárcel, que al principio se cumplieron en la prisión militar de Alcalá de Henares, pero después rápidamente el ejército se quitó el marrón, que eran los insumisos allí metidos, y pasaron a la jurisdicción civil, ¿no? Y entonces durante una serie de años, pues un número importante de personas se fue declarando insumisa, y de ese número solo unos cuantos, no iba a decir unos pocos, pero no es cierto porque fueron varios cientos, fueron condenados y tuvieron que ingresar en prisión, ¿no? Así llegamos a mediados de los años 90, cambia la legislación, el Estado despenaliza con todas las comillas del mundo la insumisión, y lo que hace es, no la despenaliza de hecho, sino lo que hace es que no le aplica sanciones de privación de libertad, pero que sí le aplica sanciones de inhabilitación, de inhabilitación tanto para ocupar un cargo público como para trabajar para la administración, con lo cual mucha gente
pues sobre todo del mundo de la educación, del mundo de servicios sociales, etcétera, funcionarios no pudieron entrar, o sea, teóricamente que estaban condenados a la muerte civil, que se llamó, porque era una inhabilitación absoluta, no podían trabajar en nada relacionado con el Estado, ni recibir becas, ni nada, ¿no? Ahí se mantuvo la desobediencia, y unos años después, como respuesta a eso, lo que se hizo es la última campaña de insumisión, que es de la que estamos celebrando, era el 10º aniversario de la salida en prisión de los últimos presos. Fue la insumisión en los cuarteles. En esta campaña lo que se hacía es que sí se respondía a la incorporación, se incorporaba uno en el centro militar de instrucción donde le tocara, y en el primer permiso se desertaba, se comunicaba la deserción y se esperaba, con la misma estrategia que unos años antes con el tema de la insumisión, pues se asumían las consecuencias legales, etcétera. Esa campaña, cuyo último preso salió en 2002, supuso la vuelta al ingreso en prisión en la prisión militar de Alcalá de Henares, y en esa ocasión el ejército ya sí que no pasó a la jurisdicción civil, porque claro, en realidad si pasaba a la jurisdicción civil tendría que haber pasado todos los desertores a la jurisdicción civil, y entonces no pudieron hacerlo, ¿no? Porque en principio la gente que había salido ya había adquirido la condición de militar en el momento en que habían entrado en el cuartel, y entonces se hubieran pasado a la jurisdicción civil. Y así hasta 2002 es cuando que acaba ahí, porque se acaba el servicio militar obligatorio, como todo el mundo sabe, que no está abolido como cree la gente, sino que está suspendido. O sea, en el Estado español cualquier gobierno podría volver a poner el servicio militar obligatorio, la Constitución lo sigue contemplando y la ley lo sigue contemplando, o sea que simplemente está suspendido. Y eso es un poco la historia. No sé si queréis algún detalle más o alguna otra cosa. No, creo que ha quedado bastante claro. Además, ahora en un rato hablaremos con Pepe Beunza para que nos cuente su caso y nos ponga en antecedentes, sobre todo en los tiempos más tempranos, de lo que fue la práctica de la objeción de conciencia y la desobediencia civil frente al ejército. Sí que queríamos preguntarte sobre las causas o cómo se hizo el argumentario que sostuvo este movimiento, ¿no? ¿Por qué la gente no quería ir al servicio militar y cuál fue, digamos, la base moral, política, la razón que hizo que la gente tomara estas decisiones y justificara su no asistencia a lo que hasta entonces estaba legislado como servicio militar obligatorio? Bueno, yo creo que a la insumisión, aunque a pesar de que sea el movimiento nuestro quien pone en marcha esa campaña, más o menos, a la insumisión se llega desde muchos sitios, ¿no? En nuestro caso, el MOC, primero que nada, era antimilitarista. O sea, era lo primero que era, ¿no? Como movimiento era antimilitarista. Y después fue adquiriendo una serie de adjetivos más que siguen ahí, como es el desobediente, la opción por la desobediencia civil, y no violento. Esas eran, digamos, las tres características, además del asamblearismo y la horizontalidad, que constituyen nuestro movimiento, ¿no? Entonces, desde el antimilitarismo se consideraba que no tiene sentido participar en una institución como es el ejército, como es la institución militar, que consideramos un mal en sí mismo, que no contribuye en absoluto ni al progreso de la humanidad ni a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y como desobedientes considerábamos que teníamos toda la legitimidad del mundo para negarnos a obedecer una ley que supone la obligación de participar en una institución criminal como es el ejército. Esos son nuestros planteamientos. Seguro, y todo el mundo sabemos, pues que como el tema de la insumisión hubo un momento que se disparó y que había pues el número de insumisos, en realidad creo que nunca se llegará a saber, porque hubo muchísima gente que directamente ni siquiera el Estado llegó a contabilizarlos, porque era simplemente que directamente gente que se negó a responder cartas, se negó a presentarse en cuarteles, se negó a presentarse en ONGs o en organizaciones donde hacían la PSS, y esas organizaciones no lo pusieron en conocimiento de nadie, etcétera, ¿no? Pues había gente pues que llegó por motivos de no reconocimiento de la legitimidad del Estado español, de motivos políticos por ser anarquistas, por ser de otro tipo, o sea, hay muchas razones, ¿no? Y luego había gente también por motivos religiosos que continuó haciendo esa insumisión. Lo que pasa es que en principio no era una insumisión política. Esa es un poco la realidad que nos encontramos al final de los 80 y a lo largo de la década de los 90, que es cuando está en pleno hervidero, ¿no? La insumisión. Hay grupos que apoyan la insumisión, pero que no se declaran no violentos ni antimilitaristas, sino que se declaran simplemente contrarios al ejército español, etcétera, ¿no? O sea, es un poco la realidad que está ahí.
Y en paralelo al hecho en sí de ser insumiso, de no asistir al llamamiento a filas, se dieron otras prácticas de desobediencia civil dentro de las distintas campañas. ¿Qué otros actos desde las campañas de insumisión se llevaron a cabo en la calle, etcétera, para apoyar a las personas insumisas o para visibilizar este conflicto? Pues al margen y inserto dentro de esa campaña, bueno, el movimiento de objeción de conciencia además tenía desde antes de la insumisión y lo sigue manteniendo una campaña que es la objeción fiscal, que consiste en no pagar los impuestos, la parte de impuestos que se destinan al militarismo y el control social, pero tampoco me voy a extender en eso porque eso es una campaña que ahí sigue y que tiene muchos años, ¿no? Y en relación con la campaña de insumisión y en relación con la campaña de denuncia del gasto militar, de las instituciones militares, de la conscripción, etcétera, pues se hicieron muchísimas acciones directas de desobediencia civil, bloqueos, encadenamientos, subirse a los tejados de los cuarteles, irrupciones en instituciones militares o relacionadas con lo militar, Ministerio de Defensa, pues Cuartel General del Ejército de Madrid, la Capitanía General, o sea, en muchísimos sitios donde la militar es muy extensible, se hicieron muchas acciones tanto de bloqueo como de irrupción, también en relación con las fabricantes de armas, con las asociaciones de fabricantes de armas, en instalaciones militares, en campos de tiro. En muchos sitios del Estado hay muchos campos de tiros y hay, de hecho, muchas de esas movilizaciones, muchas de esas acciones de desobediencia civil que se iniciaron en la década de los 90 en relación con la campaña de insumisión se siguen manteniendo. Ahora mismo todos los años se sigue haciendo un allanamiento en la base de Aitana, se sigue entrando en la base de Vetera en Valencia, se sigue haciendo una acción en el campo de tiro de las Bardenas, etcétera, ¿no? O sea que se mantiene la tradición de esa época. Y estas primeras prácticas de desobediencia civil, como es la insumisión, cuando comenzó en el año 89, como relatabas antes, la sociedad o el Estado incluso, ¿cómo las encajaba? ¿Cómo las representaba? ¿O cómo las vendía incluso? Estos primeros actos de desobediencia al ejército. Bueno, en principio el Estado respondió, sobre todo a los primeros insumisos, como responde siempre, con el palo. O sea, tú incumples una ley, tú te vas a la cárcel. El problema es que, pues, por las circunstancias sociales del momento, o por algo que mucha gente, sinceramente, no somos capaces de decir por qué pasó en ese momento y no pasó unos años antes y no ha pasado unos años después, aunque ahora quizá estemos en un ciclo muy similar en algunas cosas, esta movilización de repente empezó a levantar la simpatía de mucha gente. Yo recuerdo de esa época pues que todo el mundo, prácticamente todo el mundo conocía algún insumiso en Madrid, en los barrios de Madrid. No me refiero a todo el mundo de los movimientos políticos, ni de sindicatos, ni nada, todo el mundo de la calle, la gente normal, pues un sobrino o un vecino o el hijo de una amiga o no sé quién era insumiso, tal, no sé qué, y entre la gente va calando el rollo de que porque a estos chavales se les mete en la cárcel si no han hecho nada. Hay que tener en cuenta que el servicio militar obligatorio se ha vivido como un castigo por el 99% de la población durante 200 años y que era una pérdida de tiempo y en muchos casos una pérdida de vidas cuando había conflictos, etcétera. Y sin haber conflictos, porque además en aquella época todavía había muchas novatadas muy salvajes en los cuarteles, muchos accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, entre mucha población, mucha gente normal, respeta mucha simpatía esa persona que decide no ir a la mili, porque nadie ve mal no ir a la mili. Entonces, el Estado, que empieza con el palo, y mantiene el palo, y de hecho muchos cientos de personas se ingresaron en prisión, se va viendo sistemáticamente desbordado por un colchón social que tienen los insumisos que está cuestionando el hecho de que se ingrese en prisión, de que luego esa gente se inhabilite, etcétera, ¿no? Entonces, hay que recordar también los últimos años de los 90, toda la movida social que hay, etcétera, y entonces como todo eso pues va calando ahí y va entrando en mucha gente y el Estado llega un momento en que decide como que por medio de la represión más salvaje no consigue atajar una conducta que se ha ido totalmente de las manos, y es lo que os contaba alguien antes, es que todo el mundo, o sea, había muchísima gente. Yo recuerdo, yo ahora tengo 46 años, de la gente con la que yo hice el bachillerato de entonces, cuando acabamos, de los 46 que éramos en clase, solo uno, y era una clase de tíos, uno solo hizo el servicio militar y se fue de voluntario. Todos los demás no hicimos la mili, por ejemplo.
El que no era excedente de cupo se objetó, el que no pidió prórrogas y luego no se incorporó, etcétera, ¿no? Pero nadie hizo la mili. Entonces empezó a correr, pues, como esa voz, ¿no? Entre que en los barrios, en la gente, en los institutos, de si no vas a la mili no pasa nada. Y entonces, claro, el Estado tuvo un momento que aflojar porque era inmanejable la situación, ¿no? Y entonces empezó otro tipo de represión, pero ese tipo de represión de la inhabilitación tampoco consiguió. Y hubo un momento en que yo creo que el Estado, entre que la situación, cuando ya el gobierno de Aznar decretó el final del servicio militar obligatorio, entre que la situación internacional y el contexto político ya no era el de ejércitos de leva con gente de escasa preparación y tal, y que había ya más objetores e insumisos que gente haciendo el servicio militar, que pues eso llevó al Estado a aceptar la realidad y suspender el servicio militar obligatorio, ¿no? Por poner algunos datos sobre la mesa, algunos datos que se manejan, que como decías antes son aproximados. Se calcula que aproximadamente unas 50.000 personas se declararon insumisas, unas 1.670 ingresaron en prisión y, como bien apuntabas, hubo periodos en que el número de insumisos superaba al de ingresos a realizar el servicio militar. Estos datos nos vienen a decir que se ha vivido aquí una de las prácticas más importantes de desobediencia civil en Europa, por lo menos de los últimos años. Pues sí, realmente, o sea, mucha gente considera que el mayor acto de desobediencia civil, por duración en el tiempo y por participación, ha sido, pues desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ha sido la campaña de insumisión en el Estado español, en toda la zona occidental, porque es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial hubo acciones masivas de desobediencia civil, sobre todo en los países nórdicos y en los Países Bajos, contra la ocupación nazi, en la que participaron millones de personas durante mucho más corto espacio de tiempo y también en unas condiciones de represión espantosas, ¿no? Y todas las luchas, por ejemplo, por los derechos sociales en Estados Unidos en los años 50 y 60, también la participación fue muy masiva, ¿no? Pero en lo que es la historia más reciente de Europa, pues la campaña mayor de desobediencia civil que ha habido claramente ha sido la campaña de insumisión que hubo en el Estado español. Y para recordar estos actos de desobediencia civil, ahora mismo estáis inmersos en la Semana Insumisa que se está desarrollando en Rivas. ¿Qué actos se está viendo esta semana? Pues a ver, la semana esta, el Ayuntamiento de Rivas nos planteó la posibilidad de celebrar allí esta semana y puso a nuestra disposición las instalaciones del Ayuntamiento, puso una casa de la juventud, una sala de exposiciones, y entonces lo que hemos hecho es, pues por un lado, una exposición de material gráfico relacionado con acciones, sobre todo de la campaña de insumisión, pues sobre todo acciones que se realizaron en Madrid por parte del MOC y también en otras partes del Estado, por también otras organizaciones vinculadas al MOC y algunas de otras organizaciones con las que siempre hemos mantenido una relación más o menos estrecha. Esto está en un sitio que se llama la Casa Más Grande, está desde el lunes y en principio esa va a estar más allá de la semana porque nos plantearon la posibilidad de dejarla y creo que se va a quedar ahí hasta el 11 de noviembre que viene otra exposición. Yo animaría a visitarla. La Casa Más Grande está abierta todas las tardes, días de diario, y está justo a la salida del metro de Rivas hacia Madrid, o sea que a nivel de comunicación no está mal, no está difícil. En ese espacio, por ejemplo, se va a celebrar una mesa redonda el sábado por la tarde. Se está celebrando ahora mismo otra mesa redonda en relación con las instalaciones de la Marañosa, que para quien no lo sepa, la Marañosa es un centro militar que hay entre Rivas justamente y San Martín de la Vega, en una zona así alta que hay en los cantiles estos que bajan al Jarama. Es una zona de sierras y con pinos, y ahí hay una instalación militar de historia y historia sangrienta, porque es donde se fabricó el primer gas venenoso que se utilizó contra población civil en la historia de la humanidad, que el ejército español tiene el dudoso honor de haberlo arrojado sobre la población del Rif en la Guerra de África a principios del siglo XX. Y esa instalación militar que creó Alfonso XIII sigue funcionando, y sigue funcionando como un centro de NBQ, o sea, de armamento nuclear, químico y biológico. Dicen que para investigar sistemas de defensa contra armamento nuclear, químico y biológico, pero bueno, eso ya sabemos cómo es el secretismo de los militares, nadie sabe en realidad lo que hay ahí dentro, no es una zona accesible, y consideramos, al margen de otras consideraciones de tipo ético, que producir ese tipo de armamentos va contra todas las normas de la ética, que además tener
en medio de una comunidad autónoma como la de Madrid, en la que viven más de 6 millones de personas, un centro donde se está, ya no sé si produciendo, pero seguro manipulando material nuclear, material biológico peligroso y material químico tóxico, pues no tiene mucho sentido. Entonces hay un grupo que lleva muchos años denunciando la Marañosa, pues 2 personas de ese grupo esta tarde tenían una charla, una mesa redonda. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es miércoles, mañana jueves hay. Sí, mañana jueves se va a proyectar un vídeo que se llama Mirar a la ventana, que es un vídeo que han realizado el grupo del MOOC de Cáceres con experiencias expresamente sobre la campaña de insumisión, sobre los 2 ciclos, el de la insumisión normal y el de insumisión en los cuarteles, y es la campaña de insumisión vista desde el lado de las mujeres relacionadas con los insumisos, activistas y no activistas. O sea, hay mujeres que participaron en los grupos antimilitaristas y mujeres que simplemente por una relación de parentesco, de amistad, pues conocieron la insumisión. Y es una visión particular de ese vídeo, en el que no se trata ni de sacar conclusiones ni de nada, simplemente pues es poner delante de la cámara una serie de personas, de mujeres que participaron, algunas queriendo y otras sin querer, de esta campaña, y ver cómo vivieron todo el proceso, la prisión, etcétera. Sí, como documento. Un documento, yo lo recomiendo igual, es mañana a las 8 en un centro cultural que está en el metro, al lado del metro de Rivas Urbanizaciones, no en el que he dicho antes. Y está muy bien, dura 70-80 minutos, después habrá un foro, van a estar 2 personas de las que han realizado el vídeo, que han venido expresamente desde Cáceres, para luego un debate y tal. Y el viernes tenéis ¿sí? un taller práctico de cómo realizar una acción directa, no violenta, y no sucumbir en el intento, que además la gente todavía se puede apuntar. Eso es, sí. Hay un taller de 4 horas, en el que en principio es una versión reducida de un entrenamiento tipo que llevamos haciendo desde la campaña de insumisión. Hemos ido añadiendo cosas y quitando otras, evidentemente, porque la realidad no es la misma, en la que en principio se trata de aprender pues una serie de técnicas de toma de decisiones por horizontales, de toma de decisiones rápidas en momentos más o menos de tensión en acciones, y luego pues sistemas de autoprotección, sistemas para prolongar la resistencia en bloqueos, y luego sistemas para el manejo posterior de la represión, etcétera. Y ese taller será el viernes por la tarde, y son 4 horas de taller. Y bueno, el lunes hubo una rueda de prensa y el martes se inauguró la exposición, y luego el sábado, para concluir, a las 6 de la tarde hay una rueda de prensa, una mesa redonda, un debate, una charla. Sí, en la que van a participar pues 3 personas históricas del movimiento de insumisión, una persona 2 de ellas fueron insumisas, una de la primera jornada que en paso por prisión, otra de aquí de Madrid, esta primera que te he dicho es de Pamplona, la otra es de Madrid, aunque ahora no vive en Madrid, que participó también en el MOOC en toda la época de la insumisión, también pasó por prisión, etcétera, y una tercera, que es una mujer que también lleva en el MOOC desde la época de la insumisión, y que participó en los grupos de apoyo que consideramos que fueron fundamentales para el desarrollo y el éxito de la campaña, para conseguir el volumen que tuvo, ¿no? Y el oyente, ¿dónde puede obtener una información más detallada sobre esta semana insumisa? Pues, a ver, esto está en una página web que se llama antimilitaristas.org. ¿Sí? Está colgado todo el programa de la campaña. ¿Y para contactar con vosotros? Pues mira, yo te puedo dejar el correo del grupo de aquí de Madrid, sí. Que es moc.lavapiés @nodo50.org. Vale, perfecto. Por si algún oyente pues quiere lanzaros alguna recomendación, alguna sugerencia, o simplemente quiere contactar con vosotros, pues a moc.lavapiés@nodo50.org. En Twitter tenemos una cuenta que es antimilitarist, acabado en T y un 2 con número. ¿Sí? Y que ahí nos podéis seguir, que ahí publicamos pues las convocatorias, las acciones, las cosas que vamos haciendo, los documentos que publicamos, y eso también nos podéis seguir ahí en Twitter. Muy bien, Jaime, pues muchísimas gracias por acercarnos la insumisión, esta práctica de desobediencia civil, que para los que no la vivimos de tan cerca como tú, pues nos ha servido para acercarnos un poquito más. Mucha suerte con la semana insumisa y enhorabuena por todo lo que habéis organizado.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y acordaros de esta campaña. Y una cosa, decir que la gente hay veces que nos pregunta, es que ahora ser insumiso y tal, yo creo que ahora mismo se nos abren infinitas posibilidades de ser insumisos con la realidad social que tenemos ahora mismo, y que si ha habido un momento en la historia reciente de nuestro entorno en que la desobediencia civil tiene sentido, quizás sea ahora con toda la que nos está cayendo. Así que aprovecho desde aquí para hacer un llamamiento a la desobediencia civil, que hay muchas más cosas que el servicio militar obligatorio con las que podemos acabar con esa herramienta. Pues con nada, si ahora va a ir Pepe Beunza, pues disfrutar de él, que es muy agradable. Pues con esas palabras nos quedamos tuyas, Jaime, y un abrazo desde aquí, desde Radio ELA. Pues un abrazo y muchas gracias a vosotros. Más viejo que un retablo, más dañino que la peste. El general está en su puesto, dando vivas a la muerte. Un retén de loqueros corren prestos a prenderle. Un capellán sin vergüenza corre preso en su defensa. El barro cubrió la sangre de los héroes, el buitre carroñero llora en un rincón, un mar de esqueletos que sonriente la gloria de España irse por el retrete. La bilis sale amarilla, escupiendo su misión, ladra el perro en la perrera, el ladrido es su razón, y la dignidad del verdugo, ¿quién la paga a fin de mes? ¿Quién se traga el orgullo? ¿Quién tiene que obedecer? El barro cubrió la sangre de los héroes, el buitre carroñero llora en un rincón, un mar de esqueletos de sonriente, la gloria de España dice por el retrete. Disciplina es lo que cuenta, la letra con sangre entra, roba y gusano la trinchera, ríen los dioses de la guerra, y la patria doblegada, bajo el peso de $1, saborea la amargura, la hiel de la derrota. El barro cubrió la sangre de los héroes, el buitre carroñero llora en un rincón, un mar de esqueletos de sonriente, la gloria de España hice por el retrete. En la incomunicación de una cárcel, en la oscuridad de un calabozo, cualquier cobarde de los que allí abusan de su poder podría sentir la tentación de poner a prueba la debilidad de un preso indefenso. Más de uno me dijo que con un par de tiros resolvía el tema de los objetores. Y lo decían en serio. ¿Por qué hay que justificar que alguien no quiera aprender a matar? Así surgió la insumisión. Y pagaron un duro precio. Y lo siguen pagando. Insumiso. Qué palabra más hermosa. El que no se somete. Todos deberíamos ser insumisos. Este texto es un fragmento del libro La utopía insumisa de Pepe Beunza, escrito por Perico Oliver y editado por Virus Editorial. Al otro lado del teléfono tenemos a Pepe Beunza. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Nos gustaría que en primer lugar ayudaras a la audiencia a situarse. Para la gente que no conozca tu caso, ¿quién es Pepe Beunza y qué hizo pues allá por los años 70, en el 71, creo recordar? Muy bien, pues mira, me llamo Pepe Beunza, vivo en un pueblo de Cataluña, cerca de Barcelona. De profesión estudié ingeniero técnico agrícola, he trabajado de profesor de formación profesional y ahora de técnico en un parque natural, y ahora en este momento estoy jubilado. Y eso es de lo que me ha ganado la vida, pero a lo que he dedicado mi vida pues ha sido a la lucha por el desarme y por una sociedad más justa y pacífica. Y esta historia pues empezó en el año más o menos 67. Yo ya era una persona que en la universidad había participado de la lucha antifranquista, ya te había estado detenido algunas veces, tenía ya una cierta conciencia política, y me hablaron de una comunidad de pacifistas que había en Francia que se llamaba el Arca,
que eran discípulos de Gandhi. Yo fui allí a conocerlos. En aquella época la objeción de conciencia era absolutamente desconocida en España, y yo fui allí a ver quién era esta gente, ¿no? Entonces conocí un grupo de gente que eran no violentos, hacían agricultura ecológica, vivían en comunidad, habían ocupado toda la comunidad una central nuclear, hacían yoga, eran vegetarianos, y me hablaron de la objeción de conciencia. A mí todo esto me deslumbró en aquella época, que aquí había pensamiento único, ¿no? El pensamiento fascista. Entonces, pues claro, yo empecé a interesar por este tema. Después conocí a un grupo de anarquistas no violentos franceses, conocí a un grupo que había estado luchando contra la guerra de Argel, que eran desertores, eran objetores, que habían estado cosidos en la cárcel, y estos fueron un poco mis maestros. Entonces yo, cuando conocí la objeción de conciencia, pensé que eso era lo que había que hacer aquí. A mí la idea de Gandhi, de la no violencia, pues me atraía mucho, y dije, pues esto es lo que hay que poner aquí en práctica. Y entonces pues yo empecé a viajar por Europa, a conocer a objetores suizos, belgas, franceses, y cuando yo dije que iba a hacer objeción de conciencia, pues dijeron, bueno, pues hay que ayudarte. Y entonces preparamos una campaña internacional de apoyo para el momento en que yo hiciera objeción. Cuando llegó el momento fue enero del año 1971, que entonces yo me negué a vestir el uniforme cuando me llamaron a filas, y empezó toda una campaña de apoyo internacional. Y allí empezó la historia. Yo entré en el calabozo y empezó una marcha internacional, y todas unas campañas de apoyo, porque habíamos preparado unos grupos, porque claro, no tenía sentido que la objeción de conciencia mía, que mi estancia en la cárcel, pasara absolutamente desapercibida. Hasta aquella época solamente habían estado los testigos de Jehová, que estos esperaban que viniera Jehová a sacarles de la cárcel con el Armagedón. Y claro, para nosotros era una campaña de lucha política por un derecho humano y a favor del desarrollo. En La utopía insumisa, el libro que comentábamos al principio, del que hemos leído un extracto, ¿qué otras cosas podemos encontrar acerca de este viaje que se inicia aquí en el Estado y que toma como referente un poco tu acción, que fue pionera como acto de objeción de conciencia político a lo que era el servicio militar obligatorio? Pues mira, yo destacaría dos cosas. Por una parte, que la izquierda en aquella época era militarista, era una opción desde un punto de vista político, era muy difícil, porque estaban todos deslumbrados por el ejército popular chino, el ejército ruso, el Che Guevara, y claro, era muy difícil hacerles entender lo que quería decir la lucha no violenta y la objeción de conciencia. Yo les decía, el capitán general tiene mucho poder, pero es una persona como yo, tiene una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. ¿Cuál es su fuerza? Su fuerza es nuestra obediencia. Por tanto, no hay ni que insultarle, ni que empujarle, no, solamente hay que desobedecerle, no hay que obedecerle, y entonces deja de tener ninguna fuerza. Y este era un poco el planteamiento que hacíamos nosotros, ¿no? Lo que hay que decir es que ni en los momentos más optimistas podríamos pensar que en 30 años acabaríamos con la mili obligatoria con un balance tan espectacular. Yo esto lo explico para que la gente se anime. Las cosas pueden cambiar y las leyes injustas pueden cambiar. En 30 años, cerca de 1 millón de objetores, unos 30.000 insumisos, más de 1.000 años de cárcel cumplidos, y la mili desaparecía. Claro, estuvimos a punto de cumplir el sueño de todo pacifista, que era vaciar las cárceles. O sea, tuvieron que montar la mili profesional porque llegó un momento que nadie quería ir a la mili. Estaban acojonados, porque pensaban que a alguno de los reemplazos no iría nadie, que esto era el sueño de todos los pacifistas. Entonces, ni en los momentos más optimistas podíamos pensar que 30 años conseguiríamos todo eso. Por eso hay que decirle a la gente que las cosas pueden cambiar. Cuando tú tienes una buena estrategia, sabes muy bien utilizar la no violencia, la desobediencia civil, la no cooperación, tienes unas posibilidades extraordinarias de conseguir una victoria. Y las leyes injustas pueden cambiar. Como bien comentas, la desobediencia civil, la desobediencia en general, la insumisión a determinadas leyes, obligan muchas veces a cambiar esa legislación, pero también las personas que toman esta opción de desobedecer, sobre todo los pioneros y bueno, también mucha de la gente que ha ido pasando a lo largo de estos años por la cárcel, por la campaña de insumisión, por ejemplo, tiene que pagar ciertas consecuencias, porque normalmente la gente que legisla también el no cumplimiento de las leyes, no solamente la forma en que se deben llevar a cabo los actos sociales. Mira, la desobediencia a la ley no se puede hacer de manera improvisada. Si tú quieres escalar el Everest, primero pues empiezas a subir montañas más pequeñitas. O sea que la lucha no violenta exige un entrenamiento, una preparación. Cuando tú estás preparado, cuando puedes hacer ya acciones más peligrosas o más arriesgadas. Los insumisos han sufrido mucho porque ha sido una lucha muy dura y ha habido mucha represión. Pero yo creo que la mayoría están muy contentos. Creo que han pagado un precio elevado, o hemos pagado, pero lo damos por muy satisfechos porque creemos que valía la pena. Y creo que la mayoría pues estamos muy orgullosos
de haber participado en esta campaña. Yo creo que ha sido una magnífica escuela de lucha no violenta, y mucho de lo que se ve ahora, mucho de lo que se ve en el 15M, en las luchas de Barcelona, todo eso, creo que son un poco también fruto de todas estas luchas anteriores que han ido creando un estilo, que han ido creando una forma de respuesta, y que han ido saliendo de una semilla que yo creo que cayó en una tierra muy fértil. Nosotros, de todas formas, también recuperábamos la tradición de los anarquistas antiguos, de la Semana Trágica, o sea que hay toda una tradición de lucha antimilitarista muy poderosa, y es un poco pues lo que hay que dar a conocer a la gente, ¿no? Y animar a la gente también. Hace un momento hablábamos con uno de los organizadores de la Semana sobre Insumisión que va a haber aquí en Rivas, en Madrid, próximamente este fin de semana, y hacía mención pues a las distintas estrategias que hubo desde el poder para intentar anular la objeción de conciencia o el movimiento de insumisión, o cómo en un momento dado, por ejemplo, articularon la prestación social sustitutoria para tratar de recuperar a esa gente o de reconducir a un ámbito de legalidad lo que estaba siendo pues ya un movimiento imparable de negarse a meterse en filas. ¿Cómo ves este tipo de actuaciones por parte del Estado, y cómo crees que, por ejemplo, en el momento actual, donde estamos viendo pues que se habla de que la salud quede en manos de voluntarios o ONGs que quieran prestar atención a los migrantes, en un momento de exclusión donde la desobediencia civil se está llevando a cabo en distintos ámbitos para hacer frente a los recortes o a las carencias que puede ocasionar este nuevo diseño social, ¿cómo ves la capacidad recuperadora del Estado, la capacidad para subvertir estos movimientos de desobediencia, como pudo pasar como con la prestación social sustitutoria, y qué se hizo en su momento para evitar que esto cuajara y quedara pues dentro de una nueva legalidad? Mira, cuando las luchas cogen fuerza, enseguida hay intentos del poder por recuperarla. A mí me ofrecieron trabajar allí en la oficina y me dijeron, no, tú te sientas aquí, te ponemos una silla, una mesa a escribir, no has de tocar un arma y tal. Digo, no, si lo que quiero es que haya una ley por la que la gente pueda negarse al servicio militar, ¿no? Con la insumisión y la prestación pasó lo mismo, para que los insumisos fueron muy valientes, muy inteligentes, y con una gran creatividad y un gran sacrificio y un gran heroísmo personal fueron capaces de continuar la lucha hasta conseguir la desaparición de la mili, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que estar muy atentos. Lo que pasa es que la lucha siempre tiene dos partes. Una es dar la respuesta que tú pides al Estado. Entonces, por ejemplo, toda la parte de ONGs, toda la parte, la creación de la sociedad paralela alternativa es un tema muy importante porque nos hace ser más realistas, y al mismo tiempo hay que luchar para denunciar la injusticia y el reparto de la riqueza. Yo creo que son siempre los dos aspectos. Una es construir nosotros la sociedad que queremos pedir, que queremos construir, que queremos defender, y otra es denunciar la injusticia actual para que no se nos engañe, para que no se nos lleve al huerto, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los dos aspectos. Uh-huh. Otra de las cuestiones que nos surgía igual en los debates de los últimos días, cuando hablábamos también sobre cambios de legislación, a raíz, por ejemplo, de movimientos como el 15M o de declaraciones que se han hecho en prensa por parte del gobierno acerca del 25S o similares, es la definición de la violencia o los límites a la violencia. Desde que el movimiento de objeción de conciencia y la gente que habéis trabajado contra el militarismo y lo seguís haciendo, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, esos límites de la violencia? Lo digo, por ejemplo, porque hace poco, pues desde el Ministerio de Justicia, Interior y demás, pretendían tipificar como si fuera un acto de violencia la no obediencia a un agente de la autoridad, pues por ejemplo cuando estás simplemente sentado en el suelo y te ordenan que te levantes, y decían que eso era ejercer violencia contra la autoridad, ¿no? Sí, eso es un riesgo que siempre tendremos, porque claro, la no violencia es un arma muy poderosa y claro, no están preparados para esta arma, entonces siempre tienen que intentar desprestigiarla y anularla como se pueda. Entonces a ese nivel hay que denunciarlo primero, que la violencia física es una de las partes de la violencia, pero hay una violencia estructural que es mucho más peligrosa, que mata mucha más gente. La dictadura financiera es una violencia extraordinaria, la pobreza es violencia, ¿entiendes? O sea, primero hay que tener eso muy claro. Y después lo que pasa es que nosotros, a la hora de luchar por una sociedad justa, hemos de evitar caer en la trampa de la violencia física. Pero siempre nos intentarán desprestigiar, siempre intentarán colocar infiltrados, siempre intentarán provocarnos, porque es un arma para lo que no tienen ellos respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudentes.
hay que organizar las acciones de manera que puedan ser controlables, y si nos equivocamos, pues hay que ir aprendiendo. Piensa que todos somos maestros de violencia y aprendices de no violencia, por lo tanto, pues hay que reconocer cuando nos hemos equivocado, que no estábamos preparados para alguna cosa, y hay que seguir avanzando. Pero somos aprendices de no violencia, pero ese es el camino que nos puede llevar a la sociedad que queremos, y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y respecto a estos nuevos límites que están intentando establecer, a este nuevo marco en el cual pues la desobediencia civil vuelve a estar encima de la mesa para tratar de frenar, como ya se ha hecho y como se venía haciendo también hasta el momento actual. O sea que tampoco, no es algo novedoso, pero empieza a ser urgente. Te explico porque esto tiene... Cuando yo hice objeción de conciencia dijeron que era una maniobra soviética. Imagínate tú si es fuerte, ¿no? O sea que siempre intenta lo mismo. En Euskadi, que empezaron un movimiento de desobediencia civil, pues el juez Garzón los procesó por colaboración con banda armada. Es una cosa terrible, ¿no? Y estuvieron 10 años procesados, que pasaron mucho sufrimiento, hasta que el Supremo pues dijo que no. O sea que a ese nivel, todo lo que afecta al poder siempre lo considerarán la manera de desprestigiarlo. Nosotros debemos de seguir y debemos de desafiarlos públicamente para decir que nosotros somos no violentos y que estamos enfrente vuestro, y que no utilizaremos la violencia, pero que tampoco nos dejaremos atemorizar por lo que digáis ni por lo que nos acuséis. Hay que evitar, eso sí, siempre las provocaciones y los infiltrados. Esto es un tema que es muy delicado, porque es un tema que existe y que vale la pena. Hay un libro que se llama Crónicas del 6, de Virus, que vale la pena leerlo porque explica todas las infiltraciones de la policía en movimientos sociales, y vale la pena porque muchas veces el que más predica la violencia es un policía infiltrado, ¿entiendes? Y claro, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso de esta manera hay que estar siempre atento para no caer en provocaciones. Pero nosotros, si tenemos claro las ideas de la no violencia, seguimos adelante e iremos avanzando siempre. Y para terminar, si tuvieras que rescatar alguna enseñanza, aunque puede sonar un poco extraño definirlo así, o alguna práctica, algún saber que haya dado la campaña de insumisión y que fuera o que se pudiera recuperar, sea útil para el momento actual, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál sería la enseñanza? Pues que los sueños se cumplen, ¿sabes? Nunca hubiéramos podido soñar que conseguiríamos acabar con la familia obligatoria en 30 años. Aunque da mucho trabajo, hay que seguir luchando por el desarme, tenemos el armamento nuclear, gastos militares para fines sociales, aún queda mucha campaña, pero el paso que se ha dado de la lucha de la insumisión ha sido un paso muy importante y muy instructivo. Yo creo que hay que creer en los sueños, porque a veces se hacen realidad. Pues nos quedamos con esa idea y recomendamos a todo el mundo que lea en algún rato que tenga La Utopía Insumisa de Pepe Beunza, un libro de Pedro Oliver. Que también fue insumiso y que también vale la pena leer su historia. Y esperamos que aprendan de tu historia para lo que se nos viene encima. Muy bien, pues muchas gracias y hasta siempre. Un abrazo. Sin haber estado por la patria y por Dios, nada significa de mí. Llevo el carnet, no quiero identidad, no soy un número más. No un número más. Yeah. Creo que nací libre, con derecho a opinar. No soy un animal a que le puedas obligar. Creo que nací libre, con derecho a opinar. Y no soy un animal a que le puedas obligar. Me pego el tiempo, dinero, tu casa, amigos.
hay un espacio, hay una grieta en el sistema por el que hay que colarse, ¿no? Eta pentsatzen genuen bazela hirugarren espazio bat, espazio radikal bat, bainan bortizkeriarik gabekoa. Nuestra estrategia era una estrategia de todos o ninguno y de forzar, de visibilizar la represión para hacerla insostenible. Que hay momentos que son gloriosos en la acción directa, ¿no? De que vives cosas que son impensables. Eta onarko gira ere nola baita estatuaren aldetik. Esto que estamos escuchando ahora mismo es el tráiler de la película Ziktadak, Tábanos, en castellano, que es una película sobre la desobediencia civil en Euskal Herria. Y al otro lado del teléfono tenemos a Sabino, de Bidea Helburu, que ha sido co-guionista de esta película. Sabino, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sabino, ¿cómo surge la idea de realizar esta película? Bueno, habíamos hecho un libro que se titula 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia, y una vez que sacamos 3 ediciones dijimos, bueno, pues podía ser interesante dar el salto a una visión más audiovisual que pudiera llegar a otro tipo de gente. Y nos pusimos en contacto con un grupo catalán de periodistas jóvenes que iban haciendo documentales sobre sociedades civiles después de guerras en Líbano, en Guatemala, en diversos sitios, ¿no? Y pues congeniamos bastante bien y hemos hecho una coproducción catalana-vasca, ¿no? Y así salió. Entonces es un formato que tiene 54 minutos y que nos da pie luego a hacer debates y tertulias tras la visión de la película, ¿no? Esta película que trata la desobediencia civil en Euskal Herria, ¿qué podemos ver en Ziktadak, en Tábanos? Espero haber pronunciado bien en euskera, Ziktadak. Bueno, Ziktadak, es la Z en euskera es como parecido a la S, ¿eh? Ziktadak es bueno, viene el nombre de una frase que hemos rescatado de un discurso, de un documento que realizó Martin Luther King cuando estaba preso en 1963 en la cárcel de Birmingham, en la cual él quería hacer un llamamiento a su comunidad afroamericana para llamarla a la acción, ¿no? Porque era una comunidad bastante moderada y están recibiendo muchos golpes por el tema de la segregación y había que dar un salto hacia adelante. Y entonces escribe y dice que tenemos que ser como tábanos, creadores de tensión social tal que nos lleve a crear situaciones que entonces ahí cogimos lo de Ziktadak, que en euskera es como los picotazos que te hace con el aguijón, ¿no? Cualquier pues como la mosca cojonera, por ejemplo, decir de alguna forma, ¿no? Y tábano, bueno, pues no es una traducción de esto, pero era un nombre compuesto, ¿no? En parte en euskera y parte en castellano. ¿Y qué tipo de acciones que se han llevado a cabo en Euskal Herria se pueden ver en esta película? Sí, se parte desde el pleno franquismo, cuando había un grupo de mujeres que querían ejercer la enseñanza en euskera y dar clases en euskera, y pues en los años 40 y tantos empiezan a dar clases de forma clandestina en sus casas, jugándose un poco, pues estaba ilegalizado el hablar y el aprender euskera, ¿no? Y luego pues se crearon grupos de padres y madres que fueron llevando a sus hijas e hijos a las clases, y entonces bueno, pues a partir de ahí, luego pues el franquismo, luego como empieza todo el tema de la insumisión, pues primeros objetores de conciencia en los años 70, y que luego lleva a la insumisión, ¿no? Luego también hay pues, todo el tema de la lucha antinuclear, el tema contra el TOIF, y luego hay elementos que se van haciendo de construcción, lo que son un poco a partir, por ejemplo, en la parte norte del País Vasco, había un movimiento interesante, los demo,
y se va viendo pues diferentes ángulos que ellos van tocando, pues con el tema del euskera, por ejemplo, hacen el que los letreros sean bilingües, no solo sean en francés, ¿no? Y pues llegan a ser muy ingeniosas, y de ahí se crea pues una base para la creación de la Cámara Agrícola del País Vasco, de la zona que están demandando una agricultura ecológica y una agricultura local cercana a las poblaciones, etcétera, y dependían de una cámara agraria de Po, y entonces dijeron, pues si no nos va a dar, y esa construcción, como se va haciendo de forma no violenta, de forma de desobediencia, entrando en los supermercados y diciendo pues está vendiendo a tal precio y esto no es de aquí, esto no es allá, bueno, y es bastante pedagógico todo hasta que consiguen, les llevan a juicio y tal, pero van ganando los juicios y ese hecho hoy en día es como una cámara agraria, aparte de lo que quería la gente, ¿no? Y eso como las ocupaciones que también se ven se ven procesos que han terminado en derrota, como en derrota, por decirlo de alguna forma, porque procesos muy importantes como Cúcuta, social. Sabino, te estamos perdiendo por momentos la cobertura. Suponemos que estás en la calle, en una zona donde hay poca cobertura. Ahora te escuchamos mejor. ¿Se me oye? Sí, ahora se te escucha mejor. Sí, creo que nos estabas hablando sobre Cucucha y sobre el desalojo de este centro social. El desalojo, sí, se ven las imágenes del desalojo de Cucucha y todo el proceso que había llevado a que de ser un centro juvenil da el salto a ser un centro social, en el cual entra pues todo el barrio, se implica todo el barrio, de todos los grupos culturales, artísticos, etcétera, y lo que hace es que luego la respuesta sea muy amplia, ¿no? Y paralelamente se ve otra ocupación de una antigua fábrica de armamento en Astra, que está ubicada en Guernica, y primero les desalojan, la vuelven a ocupar, pero todo lo llevan con una estrategia no violenta de desobediencia civil, ¿no? Y se van ganando a la localidad, a una gran parte de la ciudadanía, y ellos consiguen que el ayuntamiento puje en la subasta que se hace para darle un fin a esa antigua fábrica, ¿no? Y entonces hoy es el día que la gestión de esos locales lo va a llevar la propia ciudadanía, y está dedicado a grupos, a todos temas sociales de la localidad, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de ejemplos prácticos de construcción, otras salen peor, pero que la desobediencia civil y la no violencia es un proceso, ¿no? Que vas aprendiendo día a día, y que el camino es lo importante, ¿no? De ahí el nombre de nuestro grupo de Bidea Helburu, que es el objetivo, es la aportación que hizo el feminismo, ¿no? Que en casa no puede ser una cosa y en la calle otra, ¿no? Y entonces que lo importante es lo que vas construyendo día a día. Y un poco eso es lo que quiere reflejar la película, ¿no? Sí, anteriormente hemos estado hablando con gente involucrada en lo que fue la práctica de desobediencia civil de la insumisión, de cómo consiguieron acabar con el servicio militar y la prestación social sustitutoria. Hemos hablado también hace unos minutitos con Pepe Beunza. Desde vuestra experiencia en Euskal Herria sobre la desobediencia civil, ¿qué aconsejarías hoy en día con todos estos movimientos que está habiendo 25S? ¿Qué consigna queréis dejar clara con Tábanos? Hombre, yo lo que... Bueno, me alegro que hayáis hablado con Pepe Beunza, aparece también en la película, porque hacemos juntamos a insumisos jóvenes con los primeros que empezaron con la objeción de conciencia, y Pepe es una referencia para el conjunto de la desobediencia civil y de la lucha no violenta, ¿no? Lo que podríamos nosotros transmitir, nosotros no somos nadie para decir nada a nadie, ¿no? Pero sí que damos pistas de cosas que se están haciendo, ¿no? Y que puede servir, por ejemplo, los 500 ejemplos son 500 ideas, son
cosas que se han hecho y que se pueden hacer y mejorar, ¿no? Y hoy ahí están viendo cosas interesantes en el campo de la enseñanza y en el campo de la sanidad, de gente que se ha estado organizando para desobedecer las leyes y los recortes restrictivos para gente que necesita la sanidad y la educación y que se le están poniendo trabas, ¿no? O también hay un movimiento muy interesante que está creciendo y que yo creo que va a tener fuerza, va a ser una desobediencia civil a la dictadura, le llaman ellos así, a la dictadura financiera, ¿no? Y se han organizado en diferentes bloques para hacer respuestas a todo el tema de los recortes y a todo el tema del modelo social que se está cargando, ¿no? Y bueno, lo que es genérico, lo que desde aquí o desde cualquier otro sitio con respecto a la desobediencia civil es que sea coherente lo que estás transmitiendo, lo que estás haciendo por lo que quieres conseguir, ¿no? Y que no estés imitando los métodos de aquellos que tú quieres combatir, ¿no? Por decir algo. Entonces que tienes que buscar tus propias armas, tus propias pedagógicas, de convencimiento, de tensión, etcétera, pero que sean coherentes con lo que tú quieres, con el tipo de sociedad y con el tipo de objetivos que quieres conseguir, ¿no? Uh-huh. ¿Tenéis alguna página web, alguna manera de contactar con vosotros para obtener, que el oyente pueda obtener más información de Tábanos o pueda adquirir la película? Sí, Videa el Buru, se llama Videa es con B, el Buru con H, todo seguido, videalburu.org. Y ahí hemos puesto la mayoría de las acciones que aparecen en el libro y hacemos un llamamiento además a que la gente que conozca otro tipo de acciones y de hechos no violentos y de desobediencia civil que se han realizado, que los vaya colgando también, ¿no? O sea, que sea una cosa que nos sirva a toda la gente como referencia. Muy bien, Sabino, pues no tenemos tiempo para más, nos pasamos de la hora. Remitimos a los oyentes a que, por supuesto, vean Sistadak, Tábanos, que busquen más información en la web y, sobre todo, que este documental, esta película, sirva para poner otra vez encima de la mesa la desobediencia civil y la acción directa como arma de lucha para lo que se nos viene encima, en resumen. Sabino. Muy bien, gracias. Es que ricasco y enhorabuena por la película. Animo a todos, venga, agur. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, centrada en la insumisión, en recordar la insumisión, la desobediencia civil. Gordon, nos vamos. Sí, Hortensio, me huele un poco a tinta, la verdad. No sé si el grupo de manualidades habrá terminado ya. Creo que sí, pero han dejado un olor a tinta en el estudio. Antes de despedirnos, recordamos que el 10 de noviembre hay fiesta de presentación de la temporada de Radio Ela en el Centro Social Autogestionado FE10, aquí en Madrid, en el centro, con conciertos de Lengua de Trapo, La Otra, así que no lo podéis perder, precios populares y todo esto por la autogestión
de la emisora. Eso pone la pancarta, ¿no? Vendrás, ¿no? Pues sí, es posible. No me comprometas. Nos marchamos. Recordamos que el próximo miércoles no tenemos programa, que se viene el estallido y no hay programa. Por si no te habías enterado, te lo digo ahora. ¿Qué estallido? Hasta dentro de 2 miércoles. Ahora te lo cuento subiendo las escaleras. La casa incendiada @radioela.org. Si nos echáis de menos, os hacemos uno personal y os lo mandamos por correo. El 10 de noviembre no te pierdas la fiesta de la nueva temporada de Radio ELA. A las 7, charla presentación de Radio ELA, con la participación de proyectos radiofónicos afines. Y a continuación, presentación del número 8 de la revista Strasse. A las 9, conciertazo para animar la fiesta, con la otra desde el corazón de Lavapiés y Lengua de Trapo, desde Euskal Herria. Todo esto aderezado con rico picoteo vegano, precios populares y muchas más sorpresas. ¿Y todo esto dónde? Pues todo esto en el Centro Social Autogestionado FE10 en el corazón de Lavapiés. Así que os esperamos aquí el día 10 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Para más información consulta nuestra web radioela.org.